Si bien sabemos que existe una relación entre ambas que debiese ser mucho más acotada, entendemos también que el arte con la educación mantiene una relación totalmente diferente a lo que la educación mantiene con el arte. Esto es netamente porque entendemos la educación desde la institución y también desde la teoría de la misma. Y desde ahí nos situamos desde los parámetros colonialistas con los que históricamente hemos conceptualizado la educación y desde lo cual sin duda también nos hemos nutrido. Y desde luego entendemos que se trata de una relación altamente rígida y verticalista, donde es posible graficar a la institución de la misma como un proceso o como un pensamiento estructurado a partir de la razón. Por lo tanto, estamos en presencia de una teoría de la educación más bien jerárquica o dominante por sobre el arte. En este caso, la educación contiene el arte como un medio o como una herramienta de trabajo y no como un fin en sí mismo capaz de construir y promover conocimientos desde la experiencia del quehacer artístico. En cambio, entendemos el arte como un proceso transformador, como un proceso educativo, desde el momento que rompe con aquellos estándares de lo que se nos configura como única realidad o única verdad, y que por tanto comienza a accionar desde lo no convencional, en donde intenta además organizar los procesos y las realidades a partir ya no solo de la razón, como es la educación formal, sino más bien desde lo simbólico. Entonces, para que exista una honesta relación entre ambas partes, es clave que éstas interactúen de una forma horizontal y por sobre todo que sean capaces de mezclarse, logrando así nuevas y originales creaciones y reflexiones que nos permitan alimentarnos efectiva y afectivamente, pero siempre desde nuestros propios contextos. De esta manera, este formato es capaz de reconocer un tejido político crítico desde la experiencia estética y simbólica y todas sus posibilidades en torno a la diversidad del conocimiento y no desde las divisiones que promueve la hegemonía de la razón. ¿Cuál es la relación que debe existir entre una institución cultural y su contexto? Para empezar, si hablamos de relación, es importante primero que todo pensar en la disolución de un orden preestablecido o bien de configuración de estrategias y fórmulas que nos permitan acercarnos o vincularnos a ese otro. Esto es netamente porque cualquier vínculo debe concretarse a partir de la construcción de una amistad sincera y original, o de una relación sincera y original. Por lo tanto, creemos que cualquier institución cultural, para conformar lazos con las comunidades o las poblaciones donde vaya a ejercer, debe presentarse en su contexto y entender desde aquel enfoque su punto de partida. Para eso, creemos que debiese desprenderse absolutamente de todo prejuicio y estereotipo del lugar o del territorio en que se vaya a situar. Y por lo mismo es fundamental que esa relación se construya a partir de la habitabilidad o la cotidianidad con la cual se experimenta la vida misma de ese lugar. De esta manera, la institución cultural cumple la función y la misión de establecerse en un tiempo y en un espacio pertinente a su medio ambiente. De lo contrario, siempre será otro y no podrá ser parte de la comunidad ni del contexto mismo. ¿En qué medida el área de educación o mediación es responsable de generar este vínculo? Bueno, el vínculo es el fin en sí mismo de toda institución cultural con su contexto. Sin vínculo no hay educación o mediación, y sin estos no hay manera de establecer una conexión o una relación. Por lo tanto, la mediación en este caso es lo esencial para crear enlaces y dar sentido al trabajo transformador que se pudiese experimentar desde la institución. Pues esta es la forma más directa de comunicar la necesidad del encuentro y del por qué estar presentes para generar este encuentro. Todo esto radica en la interacción, en el intercambio, en el compartir entre ambas partes, a fin de generar espacios en común que nos permitan aprender en todo sentido, desde las realidades personales y las realidades colectivas.